Bienvenidos al podcast Bolivia Political Crossroads, episodio número 47, hoy en español. Hoy es el 9 de enero de 2021 y estamos con un invitado muy feliz de tenerlo de vuelta, a Jorge Márquez. Buen día, Jorge. Buen día, Ernesto. Buenos días, Jorge. Bienvenido, como siempre. Buenos días, Paul. Ernesto, un gusto estar nuevamente compartiendo con ustedes algo de análisis. Sí, bueno, y gracias por compartir tu mañana con nosotros. La verdad que nos hace falta tener una perspectiva paseña, si se puede decir, porque aquí en Santa Cruz, a veces yo lo comparo a Santa Cruz con el estado de Texas en Estados Unidos, que somos muy, como que nos cuesta ver, a veces ver el mundo más allá del departamento de Santa Cruz, pues. Eso pasa. Entonces, realmente va a ser muy valoroso tenerte aquí porque La Paz obviamente es, o sea, La Paz es La Paz, pues, y hay que tocar los temas pertinentes sobre el entorno allá respecto al COVID, el entorno político en este momento. Y pues, bueno, realmente estamos felices de tenerte aquí hoy día. ¿Por cuál de los temas le parece que podemos comenzar? Hablamos de COVID, de las elecciones. Te doy la opción a... Ya, Dale, Ernesto. Al Jorge, que es el invitado. Tú escoges por dónde quieres. Los dos van de la mano, ¿no? El COVID y el tema electoral van de la mano, porque incluso el ex senador y ministro y ahora hombre sin partido, como Óscar Ortiz, mandó una carta al Tribunal Supremo Electoral para que se postergue la fecha de las elecciones subnacionales que deben llevarse a cabo este 7 de marzo. Y creo que ambas van de la mano porque estamos en una crisis sanitaria que parece que se hubiera desbordado, ¿no? Hemos pasado la barrera de los 2,000 contagios día a noche y hemos hecho un nuevo récord, aunque no es solamente algo que pasa en Bolivia, donde las segundas olas resultan golpear más fuerte, ¿no? El caso del Reino Unido y del primer ministro Johnson y de los datos que hay de Inglaterra y demás, te demuestran que las segundas olas son, no sé si más letales, aquí estaría el punto de discusión central, pero la propagación es mucho más rápida, ¿no? Considerando también que hay una nueva cepa que se propaga de manera más efectiva y que la tenemos ya cerca del país, ¿no? Ahí parece que alguien que llegó del Reino Unido a Chile y la cepa la tenemos a la vuelta de la esquina, un ciudadano sueco que llegó al Beni, que posiblemente tenga parte de esta nueva cepa, y de las mutaciones raras que hay, como en el tema sudafricano, que parece que es algo un poquito más letal, pero la prensa todavía no ha dado la información necesaria al respecto. Entonces, estamos comenzando un año de una manera no tan tranquila como el año pasado, si es que vale el término. El año pasado se apaciguó todo después de los conflictos que hubieron en 2019, pero aquí entramos directamente en el tema de la crisis sanitaria, el tema de política y el tema de la economía y la realidad de Bolivia como tal. Entonces, las cositas se nos pueden ir complicando un poco más, considerando que gran parte de la economía del país es informal. Y ahí tenemos un grave problema y esto ha decantado en La Paz, por ejemplo, que la Feria de la Lacita se lleve a cabo, pero sin embargo ya para el mes de febrero se suspende lo que es el carnaval. Y estamos en una subida de contagios a nivel nacional que es espeluznante, independientemente de que se vayan a tomar las medidas de bioseguridad para la Feria de la Cita. Hay sectores como el de la comida o el distanciamiento social, porque los stands están casi lado a lado en gran parte de la Avenida del Ejército, que puede convertirse en un foco de infección, ¿no? Que es posiblemente lo que ha pasado con la feria navideña y todo el movimiento que ocurrió en diciembre,
para que lleguemos a este número de casos, porque los positivos se dan alrededor de 14, 15 días después de haberse contagiado. Entonces, es muy peligroso ver esto, pero al mismo tiempo te ves en la obligación de mover la economía. Te hago una pregunta ahí, lo que has comentado. Eso de la feria navideña no he escuchado nada. Lo que tengo entendido, bueno, creo que a nivel mundial se cree que la propagación o los contagios se dan mayormente en ambientes cerrados. Sabemos que al aire libre la gente anda muy así apegada, pero sin embargo, si tomamos el caso aquí de los cierres de campañas, no sé qué otras actividades ha habido. Se me viene a la mente el tema del pernoazo de ser, pero eso es un ambiente cerrado. Las filas en el banco, que nadie respeta el distanciamiento. Hubo sí indicios de que un repunte de los casos había sido por la feria navideña. Eso es al aire libre, me imagino. Las ferias navideñas son al aire libre, sin embargo, aquí en La Paz, por ejemplo, el transporte público ya no está con ninguna medida de bioseguridad. Si antes tenías un asiento que dejabas de espacio, ahora no, y la alcaldía dio el visto bueno para que vuelvan a funcionar al 100% de su capacidad, ya sea los minibuses y los trufis. Entonces, es en estos lugares, independientemente de los lugares abiertos, donde sí es fácil la propagación del virus, ¿no? Uno lleva el virus consigo y no sabe dónde se contagia o dónde se le pega a uno el virus y lo puede ir esparciendo por toda la ciudad, independientemente de los lugares abiertos, ¿no? Las casetas de los artesanos están lado a lado, independientemente de la distancia y del lugar abierto. Entonces, todo esto trae consigo cierto peligro y también hay que considerar que gran parte de la población a nivel nacional han dejado de lado las medidas de bioseguridad a la cual se supone que deberíamos estar habituados. El año pasado, cuando volvía del trabajo o hacía algo en el centro, uno se da cuenta de que la gente ya volvía a una cierta normalidad donde fumaba, se quitaba el barbijo, veías al grupo de jóvenes compartían su refresco de la misma botella. Entonces, todas estas cosas son pues caldo de cultivo para un contagio masivo que parece por un lado que se está disparando o es que el Estado boliviano ha llegado a la capacidad de tener una gran cantidad de pruebas y podemos ver el espectro real de contagio, ¿no? Esa es una pregunta interesante que yo me estaba planteando esta mañana. Bueno, Ernesto vive en Urubó, entonces no podrá contestar la pregunta, pero yo me acuerdo que cuando yo estaba en la primera ola, en la cresta o en el pico, aquí en Santa Cruz se escuchaban las ambulancias pasar así todo el día, pasando por la farmacia, las colas hacia afuera, de media cuadra, por decir una farmacia, en cualquier horario, y los casos no pasan. O sea, creo que nunca llegamos a 2.000, o si llegamos a 2.000 en un día, y aquí en Santa Cruz no pasaba de 700, 800, como estamos ahora. El ambiente era mucho más, ¿cuál es la palabra? Aterrador, digamos. O sea, yo que me contagié y escuchaba la ambulancia cada rato, y dije, Dios mío, cualquier rato me muero. Y ahora, o sea, a lo que me voy con esto, no sé si vives en el centro, en La Paz o en qué zona, pero aquí en Santa Cruz, por lo menos, hasta el momento, no estoy viendo eso, lo que estaba viendo entre julio y agosto, o junio y julio, mejor dicho, que no veo la misma cantidad de ambulancias correteando las colas en las farmacias. O sea, sí que hay más gente que están en situaciones críticas de salud, pero si bien hay más casos, y esa es la pregunta que tú también estabas haciendo, o sea, es que antes no había pruebas, son casos registrados oficialmente, o sea, realmente no se sabe, ¿no? De repente hayamos estado en una situación similar en julio y agosto, pero sin saber porque no había pruebas. Yo me acuerdo que estaban en Cenetrop, creo que tenía capacidad para 500 pruebas al día. Entonces, no sé si eso ha aumentado o no, porque yo desde hace muchos meses dejé de fijarme tanto en los números oficiales como en el entorno mismo en que estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno,
o cómo lo ves allá en La Paz. Aquí en Santa Cruz, hasta el momento te puedo decir eso. Cuando estoy en mi trabajo, que es más o menos en el centro, no veo como el estado de emergencia en las calles como lo estaba viendo hace 4 o 5 meses atrás. Bueno, los escenarios en ese aspecto son distintos, porque lo que mencionas viene a ser parte de lo que era la cuarentena rígida, la poca circulación y la capacidad de que todos teníamos de escuchar la ambulancia, ¿no? O sea, lo único que se movían eran policías, militares y ambulancias. Correcto. Entonces, había más posibilidad de escuchar el paso de estas. Si no eran ambulancias, eran carros policías, bomberos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, con esta nueva normalidad a la que hemos llegado, como ya todos estamos en la calle, es imperceptible, ¿no? Sí se ha escuchado por mi zona o por el centro, se ha visto pasar ambulancias, incluso en algunos reportes que hay de las revistas mañaneras y demás, reportan el movimiento de ambulancias o cuando están hablando sobre un tema relativo al COVID, se ve que están pasando ambulancias, pero como hay esta normalidad ya aparente, casi es imperceptible que hay este movimiento. Entonces, no quiere decir que la cosa sea menos grave con la que teníamos en la cuarentena rígida. Estamos en un momento de contagio que es sumamente alto. Ayer hemos hecho un récord y bueno, están faltando cosas que son necesarias para combatir el virus, ¿no? El plasma hiperinmune que había en reservas se está terminando. Estamos volviendo a observar en redes sociales los pedidos de plasma hiperinmune para gran parte de la población y esto nos está demostrando de que la pandemia pues está todavía aún vigente y está atacando con todo lo que tiene. Y lo que nos recuerda de que gran parte de la responsabilidad de esto no solamente es del Estado, no es de responsabilidad individual más que todo, porque uno es responsable, uno de contagiarse o de contagiar, porque uno puede resultar ser asintomático. Y esto también es como una ruleta rusa. No sabes cuántos asintomáticos hay en la ciudad. O sea, no creo que la gente que no tenga ningún síntoma se le dé o se le pase por la cabeza ir a un laboratorio para ver si tiene COVID. Es muy raro que pase esto, pero si no sientes nada, supones que no solo pasa cuando alguien se contagia en el trabajo y le hacen la prueba a todos los trabajadores. Ahí es cuando desaparecen esos casos asintomáticos, ¿no? Comprobados. Exactamente. Entonces, como no puedes tener un conteo de saber cuántos asintomáticos hay, no sabes por dónde anda el virus. Entonces, hay que seguir las medidas de bioseguridad que no son muy complicadas, ¿no? El uso de barbijo, alcohol en gel y lavado de manos permanente, que es algo que posiblemente muchos ya se han olvidado, ¿no? El tema del alcohol en gel, una temporada del año pasado, todo el mundo tenía su alcohol en gel hasta en el transporte público, pero ya hemos ido bajando esto de a poco. Entonces, estos pequeños detallitos son en sí, pues, una bomba de tiempo a largo y corto plazo, ¿no? Y esto afecta de manera muy fuerte a lo que es una economía relativamente informal. La ciudad del Alto también ha tenido una crecida exponencial de casos y la feria 16 de julio, que es una de las ferias más grandes, supongo que del continente, donde uno encuentra literalmente de todo, también pues es un lugar, independientemente de que sea abierto, posibilidad de contagio. Entonces, hay que tomar las medidas correspondientes para no tener el virus o si no, no irlo desperdigando por ciertos lugares de la ciudad. Aquí en La Paz, el alcalde cerró dos zonas, la de Miraflores y la de Sopocachi, en la cual hicieron un par de pruebas rápidas y encontraron un par de infectados, ¿no? Es más, para el anterior clásico, el año pasado, que lo ganó el poderoso Die Stronger, se encontró alrededor de 120 infectados que no los dejaron ingresar al estadio. Entonces, todas estas cosas, pues, tienen una respuesta que le estamos viendo en los datos. Ahora, habría que ver cómo combatir esto y no sé si haya la posibilidad, aunque varios alcaldes lo han dicho, de que es difícil entrar a una cuarentena rígida. Eso sí estoy de acuerdo. Adelante, Ernesto. A mí me parece que aquí
esto se presta para 20 programas, porque realmente, por un lado, es súper interesante el tema de los datos, en fin, pero yo creo que vivimos en el país donde los datos son los menos creíbles, ¿no? Del mundo, te digo, ¿no? No tenemos nada, pues, ¿no? Por ejemplo, cuando Jorge dice si estamos con la cepa nueva o no, solo Dios sabe eso, Jorge. Realmente solo nuestro creador sabe si está la cepa nueva o no. Porque yo no creo que las autoridades del ministerio ni de los laboratorios privados van a detectar que hay una nueva cepa en Bolivia. La misma, el mismo doctor Ríos aquí, perdón, en Santa Cruz, el director de sedes, él mismo lo dijo. Es difícil de saber. Entonces, está diciendo, no tenemos la capacidad de detectar. En Bolivia es imposible de saber. Es imposible de saber. Entonces, no sabemos si estamos frente a una nueva cepa o no, si es más mortal o menos mortal. Ayer yo estuve mirando unas cifras sobre el tema de los contagios respecto a los exámenes. En ese cuadro, que el origen no me acuerdo, pero estaba en inglés, digamos. O sea, a no ser que lo haya hecho Trump, que es un mentiroso, parecería que es una buena origen, ¿no? Éramos el país donde hay más contagios en relación a los exámenes, uno de los más altos del mundo, digamos, ¿no? Y eso, claro, es alarmante, ¿no? Porque sabemos que aquí no se hace mucho examen, o sea, imagínate, ¿no? Sabiendo que no se hace mucho examen, con los que se hacen, ya el número de contagiados es grande. Pero otra vez, me ratifico y yo sé que al decir esto estoy pecando de ser un terrorista de la información estadística de Bolivia, ni la del INE es creíble. Pero hay una cosa, la única que yo creo es el número de muertos, digamos, ¿no? Que eso sí parecería que, bueno, aún ahí estás sonriéndote con mucho sarcasmo, ¿no? Pero digamos que es donde podrías tener mayor fidelidad, ¿no? Coincido con tu apreciación silenciosa, pero muy elocuente, Paul, porque también en Bolivia hay mucha gente que no da cuenta de las muertes, ni tampoco lo entierra en los cementerios de los municipios, los entierran en los clandestinos, ¿no? En los cementerios clandestinos, y no poca gente, ¿no? Entonces, es terrible, el tema estadístico en nuestro país es terrible, pero aún así, lo único que nos queda es ver el número de muertos, y la verdad es que está elevado, ¿no? Yo creo que, no sé si las ambulancias hacen menos o más ruido, pero lo que sí veo es que la gente está muriendo. Y un indicador, yo sé que es muy mal indicador, pero es un indicador más en la vida, ¿no? Entras de Facebook y todo el mundo está con están haciendo pésames para alguien, un pariente, un amigo. Entonces, no, yo creo que es un buen indicador más bien, porque ahí se muestra la realidad. Ya no da ganas de Facebook, ¿no? Es terrible, parece un necrológico. Un red social de obituarios, pues, ¿no? Porque realmente la cosa es terrible. Entonces, pero estas constataciones, digamos, entre comillas, de elementos científicos que son aproximaciones más que otra cosa, aquí va el tema, ¿no? El tema económico del COVID. A ver, cuando empezó esto, y esto a ti te consta, Paul, yo siempre he sido de la escuela de que la gente tiene que trabajar en un país como este porque si no se muere de hambre. O escoge morirse de COVID o escoge morirse de hambre, pero no es sostenible no trabajar, digamos, en un país como Bolivia. Por la pobreza. Es diferente el punto de vista, y lo dijimos hace unos días atrás, es diferente el punto de vista en Estados Unidos y en el Reino Unido, donde ellos están más inspirados en la filosofía, digamos, de Adam Smith, ¿no? O sea, la economía tiene que sobrevivir, porque si no sobrevive el país se va al diablo y esto no funciona. Entonces, ahí más bien los intereses son en torno a las grandes empresas. En Bolivia los intereses son en torno al informal, como decía Jorge, al informal que no puede sobrevivir 3 días sin trabajar. Pero hay también un tema que a mí me parece importante rescatarlo. Tú mencionaste el tema de Johnson, Jorge. Johnson era uno de los más sólidos defensores de que no hayan cierres, de que no se pare de trabajar en el Reino Unido, hasta que él se contagió.
Así es la vida, pues, ¿no? Claro. Él era de los que decía que no, que hay que seguir adelante, que el Reino Unido va a volver a ser el imperio del planeta, del universo, y todos a trabajar. Hasta que un día le vino COVID a él, ¿no? Y lo metieron a la clínica y casi se muere, y nos hizo un relato casi literario de lo que pasaba en su etapa hospitalaria, de cómo lo atendieron, y la conclusión, y él lo dijo, agradezco porque me salvaron la vida, ¿no? Entonces, y le salvaron la vida porque también era el primer ministro, digamos, ¿no? Entonces tenía una atención diferente seguramente al de muchos otros seres humanos en el propio Reino Unido, porque claro, es el primer ministro. Hoy día él es de los principales propugnadores de que tiene que haber un cierre, de que esto no podemos dar rienda suelta a la muerte, digamos. No lo dice en términos tan crudos, pero para ser más explícito lo uso así, digamos, ¿no? Entonces, la contradicción ideológica entre un ideólogo, porque si hay un presidente o un primer mandatario, porque él es primer ministro, en el mundo ideológico es él. No es Trump, en eso convengamos. Trump no tiene ideología, la única ideología que tiene Trump es quedarse en la silla. Pero Johnson sí es un tipo bien ideológico, ¿no? Toda la campaña que él ha tenido para llegar a sentarse a la silla de primer ministro es ideológica, ¿no? Él tiene una escuela de pensamiento y es hiperliberal, ¿no? Entonces, pero si él, que es el rey de los liberales del siglo XXI, ¿no? Empezó por decir, vamos a trabajar, le vino COVID y ahora dice, no vamos a trabajar porque nos podemos morir. A mí se me hace que el liberal de los pobres, que es Lucho Arce, debería reflexionar un poco también, porque sí, está bien que todos necesitan trabajar, yo soy de la escuela de que todos necesitan trabajar si no se mueren, pero tampoco tan que se mueran, digamos, ¿no? Porque lo que señalaba Jorge también es que la gente no es tan consciente, pues, ¿no? Ni las clases educadas ni las clases en educación en Bolivia tienen una formación. Y creo que en el mundo, han visto antes de ayer que se entraron al Congreso de Estados Unidos, cuánta de esa gente estaba cubriéndose o mantenía distancia prudente, ninguno, ¿no? Literalmente ninguno, ¿no? Y esos realmente no eran tampoco la capa más pobre de Estados Unidos. Esos tipos son gente de clase media, ¿no? Entonces, la verdad es que la gente, si la dejas a su libre albedrío con una liberalidad absoluta, parece que no responde a estas cosas. La gran pregunta filosófica es, ¿qué hace el Estado? Dejar pasar y dejar hacer en el laissez-faire a la boliviana o a la inglesa, no importa, pero igual es dejar pasar y dejar hacer, o va a intervenir, ¿no? Porque aquí yo veo que Arce está tratando de alejarse de las intervenciones del gobierno para distanciarse ideológicamente de la señora Áñez, como si la señora Áñez fuera la expresión de una ideología. No lo es. Ella estaba en el gobierno, hizo lo que pudo, mal, bien, pero ahí está, digamos, ¿no? A mí me parece que exagera un poco, exagera el gobierno actual al tratar de diferenciarse tanto de la señora Áñez, como si el gobierno de la señora Áñez o ella fueran un ejemplo de algún tipo de ideología. No lo son, pues, ¿no? Era un gobierno transitorio y malo y muy corrupto, entonces hasta ahí llega, digamos. Por eso es que me parecería importante que el gobierno también repiense este tema, ¿no? Yo no creo que es cuestión de lavarse las manos y decir, bueno, que la gente haga lo que sienta porque necesitan trabajar, que salgan a trabajar. Vaya, ¿no? Se van a morir, pues seguro que se van a morir. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado, no? A mí me parece que si aquí las muertes van a subir dramáticamente, que parece que es lo que está ocurriendo, en un momento dado el Estado va a reaccionar, porque es muy difícil que no lo haga, y va a reaccionar como la única manera que tiene para reaccionar, que es pagando a la gente para que se encierre en su casa. Se me antoja que van a acabar. Lucho Arce va a acabar en la línea del señor Johnson del Reino Unido. Ese es mi planteamiento. Yo creo que no va a tener otra salida, porque lo propio están haciendo en otros países latinoamericanos, no tienen mejores ideas, ¿no? Lo están haciendo en Argentina, es decir, donde empieza la muerte, empiezan a cerrar negocios y por supuesto que la economía sufre, y en Bolivia la economía de los pobres sufre aún más. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Lucho Arce en el futuro para que la economía de los pobres no sufra mucho y no se mueran por salir a trabajar? Gracias, Ernesto. La verdad que es una observación importante que hacer, porque
no hay que perderse en la ideología o buscar culpables y demás. Y de esto hablamos bien el otro día, ¿no? En el programa en inglés, que al final todo depende de la economía y de la sobrevivencia de la misma. Yo creo que en Estados Unidos lo que pasa es que la clase obrera, si vale el término, es gente que no puede trabajar desde la casa. Entonces, y ellos tienen tendencia o inclinaciones hacia en términos ideológicos, hacia la derecha. En cambio, aquí es al revés. Los de la clase obrera son los informales, en general, y pues tampoco pueden trabajar desde la casa. Entonces, bueno, aquí casi nadie puede trabajar. No hay mucho de ese que se llama telecommuting en Bolivia, muy poco. Pero bueno, va por ahí la cosa, ¿no? Y lo que dice Jorge es muy importante tomar en cuenta que hay una responsabilidad personal de cada uno y yo creo que el gobierno no perdería puntos políticamente ni de otra forma haciendo más énfasis en ese tema. Las campañas de conciencia, cuando son constantes, rigurosas y pues y bien desarrolladas, tienen tendencia a funcionar. Si el tema de Pepe Mosca aquí en Santa Cruz con el tema de la basura, por un tiempo funcionó, al menos todo el mundo sabía quién era Pepe Mosca, la gente gritaba Pepe Mosca a la gente, y pues no sé si la ciudad estará más limpia el día de hoy, pero yo creo que en aquel entonces sí, cuando estaba esa campaña en vigencia. No voy a decir que no cuesta nada, porque todo cuesta plata, pero una campaña de conciencia en el tema de las medidas de bioseguridad, del barbijo, de lavarse las manos 20 segundos con jabón, de usar alcohol en gel o alcohol líquido, de distanciamiento. O sea, son tres cosas, tres consejos básicamente, que ya a nivel mundial son universales. Se puede debatir un poco su efectividad, pero no haría daño, no haría daño. Y me imagino que también ayudaría que se baje el nivel de contagio, ¿no? Yo, honestamente, yo le entiendo al presidente y a su entorno que hay cierto juego, no se debería de politizar el tema, pero eso siempre sucede. Fuese Arce, fuese Áñez o fuese quien fuese, se politiza, lastimosamente, pero no pierde nada buscando la forma, no sé si en el Ministerio de Salud o en conjunto con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Comunicación, no sé cómo se haría la cosa, de crear una campaña de conciencia, porque nadie va a estar en contra de eso. Al menos yo lo veo así, porque encerrar a la gente de nuevo no se puede. Aquí la gente muy rápido se va a morir. El Estado está quebrado, no creo que haya, que se vengan más bonos, y aunque hubiese 500 pesos o 1,000 pesos cada 3 o 4 meses, no es la solución. Entonces, la verdad que es complicado. Y volviendo al tema de la responsabilidad de cada uno, los que tienen mayor riesgo de pasarlo mal, terminar en terapia intensiva o morir, son de ciertos sectores de la población, gente con enfermedades de base, la gente de 60 para arriba, y pues también se lo podría ver por ese lado de enfocarse en cómo proteger a esas personas. Si no va a dejar a los demás a nuestra suerte de estar en la calle, de estar trabajando, bueno, que así sea, ¿no? Porque o sea, estadísticamente, el riesgo de que yo me muera o Jorge, o una persona de 40 años que está trabajando, joven y gozando de buena salud, es mínima, es ínfima. Sí. Pero tiene que concientizarle a esa persona que no lo lleve a su casa si vive con sus papás o sus abuelos. Ese sí es el tema. Y yo sé que también esa es otra realidad que aquí vivimos, que en otro país que no, que son familias multigeneracionales que están viviendo bajo el mismo techo. Entonces, pero bueno, ¿qué se va a hacer?
El contagio en sí es una lotería, ¿no? No importa la edad, si te llega con mucha fuerza, pues uno está en problemas. Lo que hay que ver es lo que podemos denominar la tormenta perfecta que ya ha llegado, porque no solamente es COVID, ¿no? Época de lluvias, estamos hablando de inundaciones, y ha habido un par de inundaciones en San Borja, en el Beni, y cuando llueve, y lo conocemos muy bien, hay que cuidarse también y prevenir las enfermedades tropicales. Dengue, chikungunya, leishmaniasis, y agregarle el COVID. Entonces, la situación para el Estado, no solamente para la gobernación, sino también para el gobierno central, es doblemente complicado, porque tienes que atender emergencias nacionales, el tema de las lluvias, lo de Sucre hace un par de días, la inundación que hubo cerca al mercado campesino por el tema del granizo, el granizo también en Potosí, que deshizo gran parte de cultivo en ciertas regiones, tiene que movilizar, uno, a defensa civil, dos, las enfermedades que pueden salir por ahí, y tres, tienes que también prevenir el tema del COVID. Entonces, estás en una situación donde el Estado boliviano, en cualquier nivel, no se encuentra preparado, ¿no? No se encuentra preparado. ¿Por qué? Porque jamás se ha pensado que íbamos a llegar a estar en una pandemia como lo estamos ahora. Tras lo de la gripe española, en Bolivia hubo alrededor de 50,000 muertos, si no me equivoco, pero no fue algo muy grave para el Estado, ¿no? Vieron como que sí, te enfermaste, se murió, pucha, qué pena. Así lo vio el gobierno en ese tiempo. Eh, ¿Por qué? Debido a diversas razones, ¿no? El manejo de la información, la inmediatez de la información, el cruce de datos entre estados, que hacía que el control sea muy complicado. Sin embargo, ahora estamos en una situación donde tenemos información a un clic, o sea, todo nos llega por aquí y tenemos información absolutamente a todo lo que podamos imaginar. Es más, no sé hasta qué punto se está politizando el tema de la vacuna, si está buena o mala, pero ya pues un grupo de científicos argentinos se ha puesto a estudiar las diferentes vacunas que hay y lo que te llegan por información, ¿no? La vacuna rusa por persona necesita 2 dosis. Va a llegar las primeras vacunas al país que vendrían a ser la primera dosis. No sabemos, por ejemplo, en cuánto tiempo hay que colocar el refuerzo. Segundo, Hungría, que es uno de los países miembros de la Comunidad Europea que tiene muy buena relación con Moscú, resulta que no va a comprar las vacunas rusas porque ellos están viendo que no tienen la capacidad de producción y están jugándose por la Pilser. Entonces, estas cosas a largo plazo traen problemas, ¿no? En Argentina, más allá del debate sobre si la vacuna sirve o no, ahora se están preguntando cuándo va a llegar el refuerzo, porque es necesario colocar el refuerzo, si no la vacuna no sirve. Entonces, no estamos entrando en esos debates de fondo, más allá de que si la ciencia dice o no dice, si funciona o no funciona, porque la mayoría de vacunas está en fase 3, y hay una gran verdad que debemos ver como país, ¿no? No tenemos la cadena de refrigeración que quisiéramos para tener la mejor vacuna disponible. Entonces, tenemos que adecuarnos a las condiciones que tenemos para llevar la vacuna a toda la población. Y ese es otro reto aparte del que ya tenemos internamente con pues terapias intensivas que en el eje central del país, o mejor dicho, en gran parte del país, ya han llegado a su tope y a su límite. Y parece que independientemente de aquella información que la vemos en periódicos, la escuchamos en radios, la vemos en televisión, gran parte de la ciudadanía no entiende. O está jugando con su suerte porque no se ha contagiado en la primera ola. Entonces, esto es un cúmulo de cosas que no estamos logrando entender y que la ciudadanía no está logrando entender, independientemente o no de las campañas que hay de cuidado que deberíamos tener cada uno de nosotros. Y también nos muestra, pues, cómo somos realmente como país, cómo respondemos a emergencias y cómo esta reactivación económica que se estaba pensando iba a llegar en el primer trimestre de este año puede tener un freno porque la pandemia no va a parar, no va a parar. Y a lo que nos están obligando es a que realmente tengamos que cuidarnos y ver si es que este contagio sigue acelerado y está subiendo y no frena, pues si es que va a haber una modificación a las elecciones subnacionales en el tema de la fecha,
que posiblemente no la haya, ¿no? Porque es meterse en otro problema que ya lo hemos vivido el año pasado y que es complicado, no es algo fácil. Una campaña tiene cierto costo, los candidatos, los partidos y agrupaciones tienen cierto capital para colocar en campaña en un tiempo determinado, y mover la fecha es mover agenda, mover planes, mover presupuestos, mover gastos, y esto también tiene sus complicaciones. Pero, a ver, está bien, me parece muy interesante, pero vuelvo al tema original, ¿no? Al tema del Estado, ¿no? ¿Qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer el Estado aquí? Y a mí me parece que hay una responsabilidad del Estado también frente a esto, ya sea para hacer algo o para no hacer nada, pero clara, digamos, ¿no? En el gobierno actual yo no veo esa claridad, veo una omisión por silencio más que otra cosa, ¿no? A ver, a mí me parece que aquí hay un problema severo con el mensaje que ha dado Luis Arce y el movimiento del socialismo Evo Morales el año pasado. Aquí no hay nada, aquí no hay COVID, es toda una conspiración mundial para arruinar la vida de la gente, sobre todo de la gente del tercer mundo. Con ese discurso no llegues muy lejos. No llegas muy lejos, peor si estás en función de gobierno. Quizás ganes algo en función de oposición, como en su momento lo hizo el movimiento al movimiento al socialismo, porque eso hizo, ¿no? Entonces, la gente que era adepta al movimiento al socialismo utilizaron eso como bandera política para que resurge el movimiento al socialismo, indicando que esta era la creación de la señora Janine Áñez, que había tenido una mente tan brillante para hacer una conspiración de esas magnitudes, digamos, ¿no? O no solo ella, sino ella con Trump, digamos. Pero bueno, era una conspiración y no era verdad. Hoy día están en función de gobierno. ¿Pueden decir que no existe COVID? Bueno, si sostienen la misma verdad que tenían hace 6 meses atrás, lo coherente es que salga mañana el presidente de Bolivia y diga, no existe COVID, esta es una conspiración mundial, por ende, business as usual, todos a trabajar y hacer lo que siempre han hecho, y no se preocupen porque no hay COVID. ¿Es eso factible? Me parece que la pregunta la respuesta cae por su propio peso, es absurdo, pues, ¿no? Entonces, pero el gobierno, que sabe que es absurdo, porque claro que es absurdo, ¿no? ¿Qué va a hacer frente a eso? Porque el que ellos salgan ahorita con una coherente posición frente al COVID es como negar lo anterior. Pues queda mal políticamente, porque no puedes tener 2 discursos tan opuestos en menos de un año, cae pues clarísimo eso, ¿no? Entonces, tiene esa dificultad, a mí me parece que eso es real, no estoy haciendo ninguna, no es creatividad ingeniosa de mi parte, porque es la realidad. Si yo habría dicho hace 6 meses que no hay COVID y hoy día estoy en el gobierno, ¿qué tengo que decir? ¿Que hay COVID? Pues ahí viene el primer problema del gobierno. Por eso la política no es chiste, ¿no? Entonces, cuando uno se mete a estos temas, tiene nomás que tener algún grado de coherencia y algo de seriedad. Ese me parece que es, para mí, el punto central del problema político que tiene en este momento el gobierno de Luis Arce, porque no puede expresarse con la claridad que lo hizo hace 6 meses atrás, porque se va a contradecir. Pero, número 2, tiene una responsabilidad. Entonces, frente a la responsabilidad, habrá que hacerse al sordo, al ciego y al tonto de lo que se dijo antes y asumir la responsabilidad. Pero cuando asumes la responsabilidad, tienes que mirar el panorama, pues, ¿no? Y el panorama, ¿a dónde va? Yo ayer les había planteado hacer una postergación, digamos, del inicio de esta charla, porque tengo que ir al banco. Y tengo que ir al banco a ver qué pasa con mi deuda, ¿no? Eso es pragmático, digamos, ¿no? Alguien tiene que pagar esa deuda, o pago yo, o el banco me agarra del pescuezo y me lo cobra por las vías de la fuerza, pero alguien tiene que pagar eso. Pero el problema no soy yo, pues, ¿no? Mi deuda es chica, yo soy chico. Aquí hay millones en juego en deuda, ¿no? Y el sistema bancario, a partir del 1 de enero, como no hay COVID, se ha dedicado a cobrar. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar con eso, no? A la luz de esta crisis económica, que lo es, porque no estamos resucitando económicamente, no hay ingresos del Estado mayores desde que asumió el gobierno Luis Arce,
ni parece que va a haber tampoco, por lo menos en el corto plazo. Entonces, esa crisis es real, pero a la crisis le estamos añadiendo el retorno del pago de los préstamos a los bancos. Le estamos añadiendo un supuesto COVID que para el gobierno no existe, pero en la realidad existe, entonces la gente se va a empezar a morir. Le estamos añadiendo que no hay estadísticas, por ende aquí hay que actuar ciegamente, sin estadísticas. Y la verdad es que no va a haber otra. Ahora, lo que yo veo es que este país y este gobierno algo tiene que hacer, porque si no hace nada y hace al que no está pasando nada, la gente se va a morir y al final va a ser un daño muy grande para el gobierno, ¿no? El asumir una posición de irresponsabilidad, porque es lo que acabaría siendo. Tiene que tener una política el gobierno. Ahora, ¿qué es esa política, no? ¿Qué hace un gobierno que no tiene plata? Ese es el tema, ¿no? Lo que decía Paul, ¿no? No va a trabajar la gente. ¿Y de dónde saca plata? Pues es difícil. La plata no se fabrica. Bueno, se puede fabricar, pero acabamos de una tremenda hiperinflación, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema, como dicen, de verdad, macho para el gobierno. Entonces, yo no veo muchas salidas aquí. Cuando no hay plata, no hay pues muchas salidas. La vida de un Estado es igual que la vida de una persona. Si una persona no tiene trabajo y se enferma toda su familia, y no tiene herencia, y no tiene papá, y no tiene mamá, está liquidada esa persona y su familia, ¿no? Aquí estamos en esa situación solo que como sociedad, ¿no? Y con un papá que ha dicho que no hay problema. Entonces, yo lo que tengo la impresión que tiene que ocurrir, y para empezar, obviamente que no tengo una solución al problema, es difícil tenerlo, ¿no? Pero yo lo que veo es que tienen que empezar a funcionar los elementos internacionales, ¿no? No somos una isla, nosotros no somos el muchacho del pelo largo o el extraño del pelo largo, no somos. Así como hay Bolivia, hay pues Perú, Ecuador, etcétera, etcétera, ¿no? En Latinoamérica y en el África hay países como estos, pues, ¿no? Entonces, aquí tiene que empezar a funcionar una estrategia de los países pobres, pues, ¿no? Para eso están Naciones Unidas, para eso está lo que ya tenía cimentado hace más de un año atrás Evo Morales, ¿no? El ALBA y no sé qué, y si no les gusta el ALBA hacemos otrito, digamos, o la OEA, no sé, pero para eso hay instrumentos internacionales, para que los países pobres, en este caso los del tercer mundo de América Latina o del mundo, tengan políticas que sean uniformes y que respondan a los intereses de los pobres, ¿no? Porque no hay duda, es diferente la mortandad en Estados Unidos que en Bolivia, claro que sí, porque sí, los números se parecen en los ratios, digamos, ¿no? Tantos por 1 millón de habitantes, en Estados Unidos son 800 y pico, aquí son 760, no estamos tan lejos de ellos, pero no. Una cosa es que se mueran en 800 en Estados Unidos y otra cosa es que se mueran 700 en Bolivia, con unas economías tan diferentes, ¿no? La resucitación de la economía norteamericana siempre va a ser más fácil que la resucitación de una economía como la boliviana. ¿Tú crees? Sí, claro, porque exporta, pues. Claro, es que esa es la sencillez, pues, Pau, tiene que exportar. Bolivia no tiene nada que exportar. Bueno, en la economía formal, pero o sea, que yo me pero pongo a pensar en el ambulante, el que se la busca, o sea, sale de la esquina a vender X cosa y se gana para el día. No digo que sea ideal, pero yo creo que es por eso que ahorita no estamos viendo una situación tan, sí, pero tan eso que tú drástica dices, como en otros países. esta es la salvación de Bolivia desde hace 30 años atrás, la economía informal, porque aquí se miente, pues se dice el desempleo en Bolivia está en no sé qué, 5, 4%, y es una mentira, porque lo que hay es un subempleo bárbaro, donde está la mayor parte de la población boliviana, que es en el sector informal. Pero tú has dicho, el sector informal también de algo tiene que vivir. El sector informal solo, si no hay ingresos al país, ¿de qué vive? ¿No? Porque el que va a comprar al sector informal tiene que tener plata en su bolsillo. ¿Y esa plata de dónde sale? ¿No? Entonces, la chorrera de la plata viene por las exportaciones, salvo que nos convirtamos en un país abiertamente exportador de droga y que lógicamente, digamos, nosotros sobrevivimos gracias a esto, digamos. Abiertamente o no abiertamente, yo creo que ya mucho tiene que ver. La idea es dinamizar la economía, no importa cómo, ¿no?
Bueno, Pero pero el eso es verdad, planteamiento ¿no? de fondo, Es bastante complicado. Es bastante complicado en pero una un segundito, situación Jorge, te como la terminaré. nuestra. El tema de fondo es que haya un esfuerzo multinacional. O sea, Bolivia sola no puede trabajar en esto. Y yo creo que ahí las condiciones están dadas, porque los países todos están en las mismas necesidades. Con más o menos exportación de droga, Bolivia, Colombia, México, no sé, las necesidades están ahí. Somos países de gente pobre. Entonces, las políticas internacionales deberán estar dirigidas en ese rumbo también, ¿no? Común, no individual. Aquí hay un problema con las políticas internacionales, ¿no? El año pasado di una charla a un experto en el tema con la Escuela de la Competitividad Académica, si no me equivoco, y mencionó que, claro, hay gran apertura de todas las instituciones internacionales. Entramos en un conflicto donde nos está obligando a países como Bolivia, por ejemplo, a ver qué salidas se pueden encontrar, ¿no? Y lo que no estamos viendo es esa gran fuga de capitales que estaba viendo de la China y que se estaban yendo a posicionar grandes empresas a América Latina. Entonces, esta crisis yo creo que en algún momento va a obligar al Estado boliviano a cambiar su régimen fiscal, ¿no? Porque cuando eres un funcionario del Estado, en el tema de impuestos la tienes fácil, o sea, no es algo muy complicado, se debita automáticamente de lo que ganas mensualmente tu pago a impuestos, tienes tu régimen sobre el tema de facturas, pero cuando eres un privado o eres un consultor, la cosa se complica el doble, ¿no? Es más difícil porque ya, uno, para que te paguen siendo consultor necesitas primero pagar tus AFPs para que te entreguen tu cheque. Si no pagas tus AFPs, no te dan tu cheque, o sea, ya no puedes cobrar automáticamente. Necesitas tener esa reserva para solamente eso. Dos, en el tema impositivo tienes que pagar tus impuestos mensuales porque tienes que dar una factura. Un consultor es una empresa unipersonal. Segundo, aparte de pagar los mensuales, al año tienes que ver de pagar el anual, que es un costo también relativamente alto y es una carga impositiva que, bueno, en la mayoría de los casos te deja sin capacidad de ahorro. Y si no tienes capacidad de ahorro, no tienes capacidad de reinvertir. Y esto pues es altamente complicado. Aparte de que necesitas descargar por mes cierto número de facturas para que el golpe de impuestos no sea tan duro. Y el sector privado es uno de los más golpeados. Y yo creo que nos estamos encaminando, gracias a la pandemia y esta crisis, a ver el tema impositivo, a bajar un poco algún tipo de tasas y abrirnos a que vengan empresas de afuera a invertir, porque lo que se necesita dentro del país es capital. Y qué mejor que vengan grandes empresas a hacer grandes inversiones, ¿no? Acá en La Paz, uno de los candidatos al municipio de La Paz, Iván Arias, está tocando algo muy interesante, ¿no? Un periodo de gracia para no solamente emprendedores, sino también para empresas. Y yo creo que si va afinando este tema del proyecto que tiene, podría hablar de una zona económica especial, porque necesitas generar plata y mover plata. Y en estas condiciones, pues necesitas de gente grande que venga a poner una gran cantidad de dinero. Entonces, una de las salidas que podría tener el Estado, aparte de esta reforma fiscal, es la creación de estas zonas económicas especiales. No digo convertir a gran parte del país en una especie de Hong Kong o de Macao, pero sí es necesario tener esta apertura para que no solamente haya puestos de empleo formal, sino que también venga mucho capital a invertir en diferentes ciudades del país y así empezar a dinamizar la economía, dejándole o sacándole este peso inmenso al Estado, ¿no? Porque tarde o temprano, por cómo está el Estado, vamos a nombrar un tema que creo que se nos está olvidando y es altamente preocupante. Las universidades públicas están en números rojos por el tema de la pandemia. Hay que ver cómo el Estado va a paliar esto para el año 2021. Y hay universidades, por ejemplo, como la San Francisco Javier o la San Simón de Cochabamba,
que están en números rojos hace mucho tiempo y es el Estado boliviano el que le da los recursos para que funcionen estas universidades. Entonces, hay que ver el tema un poquito macro y también ver lo micro y ver dónde son estos puntos rojos y cómo mover capital, ¿no? Sería interesante que los institutos que tienen estas universidades puedan trabajar con otros institutos en el exterior y tener ingresos de financiamiento. Se supone que lo pueden hacer porque las universidades son autónomas, pero esto requiere, más allá de firmar convenios, que estos institutos de investigación tengan la capacidad de hacer lo que están firmando con otras universidades. Yo creo que hay un caso bastante interesante aquí en la Universidad Mayor de San Andrés, donde carreras como biología, física y química están en constante convenio y trabajo con universidades de Suecia, donde sacan gran parte de capital y gran parte de los doctorados que llegan de Suecia, que salen de Bolivia, terminan dando cátedras o haciéndose cargo de las carreras como tal, ¿no? Y tienen a los mejores docentes del país en ese aspecto. Sin embargo, esto va más allá del tema de salud o de la economía informal. Hay cosas que el Estado tiene que cubrir y ustedes saben mejor que yo que si a la universidad no se les da lo que están pidiendo, pues automáticamente tenemos marchas en todo el país y esas marchas fácilmente pueden venirse a la ciudad de La Paz independientemente de que haya pandemia o no haya pandemia. Entonces, el problema en sí es grave y no se lo está viendo en ese marco de todo el panorama en lo que es que se debería hacer. Yo espero que todo esto nos enseñe a que es momento de liberalizar y esperar a que vengan inversiones, dar un poquito más de seguridad jurídica a todo aquel que quiere invertir, porque esto se va a recuperar ya sea en un corto y largo plazo, pero eso ya son medidas de gobierno, independientemente que tengan que ver o no con la ideología, pues estamos en una situación de guerra donde lo que nos interesa a todos es que capitales vengan a invertir este país, hay empleos formales y los privados tengan capacidad, incluso los consultores unipersonales y demás, de tener cierta capacidad de ahorro para ver qué hacer. Porque si ustedes se fijan, las cajas que tienen que ver con el Estado ya están abarrotadas. En Santa Cruz había colas, si no me equivoco, en la Caja Nacional de Salud para ver de hacerse la prueba del COVID, que no creo que sea un protocolo bastante inteligente, porque si no estás enfermo te puedes contagiar en la fila o te puedes contagiar al ir a hacerte la prueba. Entonces hay que ver todos estos pequeños detalles que al final van a resultar en algo que no estamos haciendo bien, independientemente de las ganas que tengamos para hacerlo, ¿no? Se han puesto de moda los placebos, el dióxido de cloro, o decir que la ivermectina sirve para prevención, cuando la realidad sobre la ivermectina que hay es que sí ayuda en ciertos casos de COVID, pero no sirve para prevenir, ¿no? Entonces, es todo un manejo que a veces se le va de las manos porque la gente en esa desesperación que tiene, pues lo empieza a aplicar de todo lo que encuentra. No solamente que lo compren las farmacias, hay desabastecimiento de gran parte de productos como el Remdesivir que se necesitan, que se traen seguramente de otro lado y no las estamos produciendo acá. Entonces, todo esto pues termina desencadenando una tormenta perfecta más allá del problema del COVID, ¿no? La reacción de la gente en estos casos no es racional, es meramente emocional y uno no puede estar controlando qué hacemos o qué no hacemos, qué hacemos mal y qué hacemos bien, sino que es un problema más grande que hay que saberlo canalizar. El gobierno ayer estuvo lanzando esto, lo que es una feria de productos naturales, mates y demás, para prevención y contención, que posiblemente sirva en la mayoría de los casos, ¿no? También los placebos tienen su tipo de poder mágico que hace que no nos sintamos tan mal. Pero entre el plan que tienen y a mí me preocupa es que estas ferias van a ser itinerantes y van a dar vueltas por todo el país. Y no sabes en qué momento esta feria puede ser también una feria pro pandemia, no puedes estar llevando la infección a diferentes territorios. Entonces, tenemos que creo que razonar un poquito más, tratar de ampliar el panorama y ver realmente el peligro en el que estamos para hacer algo, independientemente de las buenas intenciones o no que se tengan al respecto.
Jorge, tocaste un tema muy interesante, importante, y Ernesto, te vas a acordar que en un programa anterior hablamos bueno, el primer proyecto grande, si se puede decir, del gobierno, de las reformas jurídicas. Y los dos rascándonos la cabeza, queriendo entender por qué en plena pandemia están haciendo mucho show con eso, o por qué justo ahora deciden trabajar en eso. Y lo que está diciendo Jorge, bueno, para que haya inversión extranjera, acordándonos que Arce es pues economista y entiende bien estos temas, para que alguien venga a invertir aquí y no haya casos como el caso del pobre señor Ostreich hace unos años, entre otros, muchos, o sea, hay muchos casos que no llegan a la luz entre extorsión y otras barbaridades, se necesita seguridad jurídica. Entonces, quizás sea una explicación del por qué. Obviamente, él no puede decir, necesitamos inversión extranjera y no puede ver porque jurídicamente el país es un desastre, entonces todo el mundo va a apuntar dedo y achacarle a por qué no se hizo algo en los 14 años del gobierno Evo Morales al respecto. Quizá vaya por ahí, ¿no? Se me ocurre, es algo que eh, puede que tenga que ver, ¿no? Y en el tema impositivo a nivel personal, unipersonal, también te entiendo muy bien en ese tema, Jorge, con, teniendo un negocio. Y si bien antes había una cultura de evadir impuestos simplemente porque la gente no quería pagar por avivarse, ahora la gente evade impuestos no tanto por eso, sino porque no puede esa carga en estos momentos que nadie vende o nadie genera como antes, y pues tener esa carga también encima es demasiado. Eh, pero esos puntos se me vienen a la mente en luz de lo que has comentado ahorita. Sí, es que aquí hay una gran verdad, ¿no? A veces confundimos el patriotismo como me voy a comprar un televisor o una computadora, un centro comercial y voy a pedir que me den factura. Bueno, la realidad es que eso no pasa en ninguna parte del mundo, ¿no? Si puedes conseguir lo que estás buscando a lo que tu bolsillo te está dando y puedes regatear el precio, pues lo haces y te compras el producto. O sea, eso es algo meramente natural, ¿no? El mercado es el que te pone eso y son las fuerzas del mercado las que le dicen a la gente, bueno, tengo tanto en el bolsillo, necesito esto, voy a ir a buscar lo que estoy necesitando al mejor precio que pueda conseguir. Y creo que eso nos olvidamos o se olviden las esferas de gobierno, porque estas son cosas que suceden. La gente va a ferias como la feria de 6 de julio, a la que también antes de la pandemia yo era asiduo a buscar algún tipo de cosas, es porque uno encuentras de todo y encuentras un precio de libre mercado alucinante, ¿no? Los estudiosos de la escuela austríaca, si conocieran a profundidad la feria de 6 de julio, estuvieran fascinados porque encuentras desde animales hasta dinamita, o sea, tienes de todo lo que quieras buscar a encontrar al precio que está ahí, ¿no? Y es bastante interesante, entonces, tenemos que ver esto del tema de impuestos, porque afecta a la gente que quiere ser formal. Ser formal en este país es muy complicado. Entonces, gran parte de la gente, porque no es que los comerciantes informales no conozcan de esto, saben que es complicado ser formal y ganan más siendo informales. Obviamente, la informalidad trae consigo que no tiene ciertos beneficios que están en la obligación de darte los que son formales de la economía boliviana, que también, bueno, es una carga, ¿no? Entonces, he ahí cómo la economía, los demandantes y los oferentes se van acomodando independientemente de las reglas del juego. Y esto está obligando a que sí hay un cambio impositivo, a que necesitamos de que vengan inversiones a este país, que vengan inversiones grandes, ¿no? Para mí sería altamente positivo, por ejemplo, que gente de la Hewlett Packard o que, por ejemplo, de la Ford o de la Volkswagen tengan sus fábricas acá en el país, produzcan empleo, produzcan trabajo, porque al final del día, en toda esa cadena, ganamos todos. Hay un texto de un economista, si no me equivoco, voy a hablar de memoria, es John Reed, que se llama Yo soy el lápiz.
y te va explicando cómo para hacer un lápiz hay toda una cadena en conjunto que termina ganando en su producción. Entonces, esto hay que ver en temas de economía, dar no solamente las facilidades para que los empresarios bolivianos reinviertan o hagan más grandes sus empresas, sino que también en el caso de la minería de los cooperativistas, que alguna vez esto lo charlamos con Ernesto, ¿no? Lamentablemente las cooperativas mineras siguen explotando mineral como lo hacían hace 70, 80 años. No lo hacen como nos gustaría que lo hagan, como lo hace esta empresa que es grande, la San Cristóbal, porque con los años que pasan y la tecnología que se mueve, invertir en minería es algo bastante caro, ¿no? Desde los instrumentos y maquinaria que se necesitan. Entonces, necesitamos ese tipo de apertura. No digo que vayamos a copiar el modelo chino, pero deberíamos aprender de ellos que algo está funcionando y que se podría incluso aplicar en el país. Está bien. El tema es la política fiscal, ¿no? Porque ahí viene el déficit, digamos. Ahí es cuando sabemos que el Estado no tiene plata, ¿no? En este caso, el gobierno, digamos, ¿no? El Estado mirado, identificado con el gobierno, no tiene plata. Ahora, a mí voy a tocar unos 2 o 3 temas que me parecían interesantes de lo que hemos hablado esta última parte. Uno, cuando Jorge plantea una cosa que me parece que es cierta, ¿no? Si salimos en concierto los países pobres, encontramos unos países ricos que nos van a decir tampoco tenemos la plata, porque somos igual pobres que ustedes. Eso no es tan verdad, ¿no? Y ahí es donde quiero un poco hurgar el tema, ¿no? Porque es que justo me pescan leyendo un libro de este señor Bolton, ¿no? Y muy crítico de su ex jefe, de Trump, ¿no? Pero uno de los capítulos tiene que ver con la OTAN, ¿no? Y la OTAN, pues, gasta horrores de dinero en armamento, horrores, ¿no? horrores, ¿no? Y Trump reclamaba eso, ¿no? Él decía, Estados Unidos tiene que salirse de la OTAN porque los alemanes no están poniendo la misma plata que ponemos nosotros, que era el 2%, ¿no? Están muy lejos de eso. Pero aún así, poniendo el 1% o poniendo el 0.7% de los presupuestos de los países europeos, el monto que están destinando al gasto militar es pues horriblemente grande, ¿no? Tremendamente grande. Entonces, ese gasto, ¿no? Que yo entiendo que hay mucha gente que cree en los países desarrollados que eso es fundamental, ¿no? Porque si no se entran los árabes. Pero la verdad no es que no es tan fundamental, ¿no? Si hubiera un acuerdo en un momento como estos, en un momento de pandemia donde se está muriendo mucha gente, yo creo que temas como este son planteables al mundo, ¿no? Porque no es ético que en este momento estén destinando billones de dólares a la producción de armas y no puedan destinar un poco de dinero para que haya un bono más en Bolivia o 3 o 10 bonos más en Bolivia. De eso estamos hablando, ¿no? De los billones o trillones que se gasta en las armas, seguramente tendrán un poco de plata para pasar y hacer unos cuantos bonos más a esta población de Bolivia. Ese es el primer tema. Yo creo que internacionalmente sí hay un espacio para negociar y un espacio donde si los países subdesarrollados actúan con criterio político, van a encontrar que tiene que haber eco, porque se gasta mucho dinero insulsamente en el mundo, no solamente una serie de otras cosas más, pero lo más brutal siempre es el armamento. Punto 1. Punto 2, la política fiscal en Bolivia. Cuando decimos nos falta plata, la pregunta es ¿a quién le falta plata? ¿No? ¿Acaso una mayor recaudación le hace bien al señor Paul? No le hace bien al señor Paul. El señor Paul tiene su negocio y él vive de su negocio. Que el gobierno recaude más o menos, a Paul no le va a cambiar la vida porque tampoco va a modificar los servicios que le prestan a Paul de una manera radical. Él no va a decidir mañana que sus hijos vayan al colegio fiscal porque la educación fiscal mejoró tanto, que ahora sí pueden no gastar en ese rubro en la familia. Eso no va a ocurrir, seamos realistas, ¿no? Porque la verdad es que la política fiscal en Bolivia es una política de gasto público. Ahora, ¿en qué gasta el Estado? En sueldos. Ese es el tema, ¿no? En sueldos. En sueldos y en empresas como BOA. Y traigo BOA a colación por una sencilla razón.
todos hemos visto que BOA está perdiendo plata. Esos son los números que dicen de la empresa. Sin embargo, asume el gobierno, Luis Arce, y ¿qué es lo primero que hace? Entregarle más plata a BOA. Claro, el déficit fiscal va a crecer, pues, ¿no? Claro que va a crecer, porque esa plata que le entregan a BOA y con la que hoy día está volando en mejores condiciones que hace 3 meses atrás, seguro, porque yo también podría volar en mejores condiciones. Si me da plata el señor Lucho y yo pongo una aerolínea, claro que voy a hacer funcionar bien una aerolínea, depende de cuánta plata me da el Lucho, digamos, ¿no? Pero no de cuán eficiente soy yo, digamos, como empresario. ¿Qué es lo que está pasando con BOA? BOA, claro que está mejor, deben tener más empleados, deben tener más señoritas que transitan por el avión, en fin, seguramente más pilotos, todo es seguro. Pero el problema es, lo están haciendo con nuestros impuestos, ¿no? Y para que ande bien el negocio de Paul, nadie se preocupa que le den dinero a Paul para que funcione bien su negocio. Pero sí se preocupan darle dinero a BOA para que funcione bien una cosa que no es un negocio, que es un negocio muy manejado, muy mal manejado en cualquier caso. Entonces, ese es el gasto fiscal, pues, ¿no? Averiguamos cuántos empleados públicos hay en el país y cuánto del 100%, qué porcentaje se ve en sueldos y salarios. Es tremendo, ¿no? El número de empleados públicos en el último decenio ha incrementado de una manera brutal, que yo no creo, que tiene correlato con las necesidades del país. O no tiene correlato, digamos alguien me diga, sí, pero necesitamos ya, está bien. Pero ese incremento ha surtido efecto en esa misma medida que ha incrementado, yo no creo. Yo lo digo con absoluta certeza, además, porque mucha gente con la que yo he trabajado en los últimos años en los mercados de Santa Cruz, a mí me han dicho, no necesitamos jubilación porque ellos la jubilación no existe ni existirá, porque no les va a llegar, ya sea con aportes propios del Estado, hacen su propia vida, invierten, ponen casas y con esas rentas viven hasta que se mueren. Salud, olvídense. A ver, dile a uno del mercado que vaya a afiliarse a la caja y que pague el 10% cada fin de mes para que tener el servicio de la caja, te va a decir, no, Janigua, niet, no quiero, porque yo de mi billetera saco plata y voy al médico con lo que puedo y ahí estoy bien, digamos, pero no me hagas aportar a la caja porque eso no funciona. Y tienes razón. Entonces, ¿de qué política fiscal estamos hablando? ¿De qué déficit fiscal estamos hablando? De unos salarios que están yendo a alimentar a un grupo de personas que son adictas al gobierno, básicamente. Y de un grupo de empresas que muchas de ellas están quebradas, pero claro, cuando ya les pones plata ya no están quebradas, pero estamos haciendo funcionar esa economía que es innecesaria, estamos haciendo funcionar con el supuesto patriotismo, como decía sarcásticamente Jorge, de quienes pagamos impuestos, ¿no? Pagar impuestos porque es patriota, ¿para qué? Para alimentar a BOA que está quebrada, ¿para qué? Para pagar el salario de esos funcionarios que no tienen que estar ahí, ¿no? Entonces, este es un debate político, por supuesto es un debate económico también, ¿no? Porque un estado tan chico y tan pobre como Bolivia está sustentando una planilla de sueldos innecesaria para este país y está sustentando un montón de empresas que no están funcionando en el mercado, entre comillas, normal. ¿Cómo se le va a ocurrir venir a invertir aquí a Packard o a la Ford si está encontrando una economía un país así? Porque tenlo por seguro, Jorge, ni Packard ni Ford están desesperados por venir a Bolivia. Tenlo por seguro. Sí, sí. Porque tenlo por seguro, no, pero déjame terminar. Tenlo por seguro que Perú, Paraguay, Ecuador, Colombia, todos los países de Latinoamérica y del mundo quieren que Packard vaya a trabajar a su país. Esto tenlo por seguro, ¿no? Entonces, por eso es que para atraer a una empresa como Packard o a una empresa como Ford o a cualquier empresa de esa dimensión, necesitas tener una economía absoluta, sobre todo un sistema jurídico absolutamente creíble. Porque los impuestos tienen que ser parejos y bajos, porque esa es la competencia. Para traer capitales tienes que cobrar menos por los capitales. Si cobras mucho por los capitales, no van a venir, se van a ir al país de al lado donde pagan menos impuestos por esos capitales. Y dos, tienes que tener un sistema de resolución de problemas transparente. Si tienes unos jueces que son sus primos del presidente, su amigo del expresidente, claro, no van a venir porque nadie quiere venir a un país donde va a perder un juicio porque son parientes o obedientes del gobierno. Entonces,
Es un drama, es verdad. Lo que tú dices, yo coincido 100% contigo, Jorge. Debe venir la Packard, debe venir la Ford. Sé lo difícil que es, lo he visto. No lo he visto ahora, lo he visto desde muchos años atrás. Es difícil atraer capitales de empresas grandes, porque la competencia para atraer capitales es fiera en el mundo, muy difícil. Todos los países quieren que vengan los capitales y son como las niñas más lindas, como las reinas de belleza más lindas del mundo. Ellos son los que deciden con quién se acuestan. No se acuestan con cualquiera. Entonces, la decisión de traer esos capitales, porque la otra opción es que nos olvidemos de la Ford y la Packard y que traigamos a empresas de la India o de la China. Seguramente vendrán más fácilmente que la Packard y que la Ford, pero así también nos irá, ¿no es cierto? Pero ves, son todos temas de una discusión muy importante. En el fondo lo que quiero decir es que más allá de la ideología, que la ideología a veces nos saca de las casillas, la práctica. En la práctica en este país, agrandar el gasto fiscal es simplemente mantener a los adictos del MAS o de la señora Giannini. Dan lo mismo, porque la señora Giannini ha hecho lo mismo. Nomás. Emplean a todos sus amigos y el gobierno del MAS emplea a todos sus amigos. Yo estoy en las mismas. A mí no cambia mi vida porque lo único que veo es cambiar unos empleados por otros empleados. Entonces, ese es el gasto fiscal, para eso pago mis impuestos, para satisfacer al empleado y al amigo del señor Giannini y hoy día al empleado o al amigo del señor Lucho, cuyo efecto no tiene ninguno en mi vida, la verdad, ¿no? Y dos, para estar subvencionando empresas que no deberían existir, porque están pagando plata o son mal manejadas. Entonces, claro, hay que plantearse estas cosas y yo estoy de acuerdo que vengan los grandes empresarios a este país, estoy de acuerdo. Pero para eso, para traer visitas a tu casa, tienes que pintar las paredes, tienes que barrer el piso, tienes que poner una grande sonrisa y comprar nueva mueblería para que vengan, porque si no tampoco vienen. Cuando traes invitados a tu casa de primer nivel mundial, tienes que tener pues una situación de primer nivel mundial y eso es una legislación, más que un país elegante, necesitas una legislación y necesitas un gasto público menor, ¿no? Porque no tienes el gasto fiscal ahorita y pedir a la gente que pague impuestos para botar la plata de mis impuestos en unos empleados que no tienen ni son ni ton, no es consistente, ¿no? No es ni patriotismo, porque no podría decir el patriota paga impuestos, no, el tonto paga impuestos para mantener a unos tontos que están trabajando para el Estado. Es un poco radical, pero así lo veo. Sí, es complicado, es verdad, tenemos que repensar alguna forma de que ingresos lleguen al país y capital se mueva dentro del país. Mucha gente, y esta es la gran duda que hay, que habla que no hay la mano de obra capacitada, cosa que es mentira, ¿no? Sin ir muy lejos, aquí en la Ciudad del Alto hay talleres de lo que se pueden imaginar, han hecho hasta un auto solar, si no me equivoco, están terminando en helicóptero y demás. O sea, tenemos gente capacitada en todo el país, en cualquier rubro, independientemente de que tengan o no un título universitario, porque lo que interesa dentro de una economía es el saber hacerlo. O sea, en este país tenemos grandes mecánicos y solamente si nos fijamos en La Paz, el parque automotor, que todavía sigan funcionando esos colectivos de los años 60 y 70 en 2021, no es algo fácil, ¿no? O sea, repuestos uno ya no tienes. Entonces tienes que inventarte algo para que esas máquinas sigan funcionando. Es más, las has convertido a gas natural. Entonces, hay un montón de cosas que se saben hacer en este país. Hay una mano de obra calificada, técnica bastante importante e incluso profesional. El problema es que el Estado es muy grande, eso es cierto, pero no tienes dónde poner a toda esa gente que trabaja en el Estado. O sea, si la sacas, automáticamente has generado desempleo. Estoy de acuerdo, entonces que el Estado nos paga a todos salario. Sería... Pero ¿por qué vamos a pagar solo a sus amigos? Claro, ese es el problema. O sea, ahí está el problema. Si quieren pagar salarios, a mí también que me llegue el salario. El gobierno tiene que ver qué hacer, porque se necesitan crear fuentes de trabajo donde toda esta gente, y posiblemente gente muy capaz, que son funcionarios públicos, llegado el momento, vayan a otro lado y se vaya volviendo más pequeño lo que es los trabajadores del Estado como tal. Y esto tiene que ver
con ciertas reformas que aquí, no sé si la ideología ya juega un papel importante. La China tiene grandes empresas por ahí. Hong Kong es un régimen especial que está ahorita en plena pelea con el gobierno chino porque quiere imponer cierto tipo de restricciones. Tenemos el caso de Vietnam. Vietnam, independientemente de Ho Chi Minh y compañía, es la cuna del libre mercado asiático, pero que es impresionante, ¿no? Entonces, tenemos que ver cómo funciona realmente el mundo, cómo traer capitales, cómo hacer que, por ejemplo, empresas, hay en Cochabamba una empresa que se dedica al tema de hardware y software, que hace consultorías a nivel mundial, pueda crecer un poco más. Lo que me enteraba hace poco tiempo, hablando con unos amigos que son los Amiris de la ciudad del Alto, son comerciantes que son millonarios, que tienen sus cholets, que lo que mencionaban es que hay 3 o 4 familias que se han reunido, sus hijos han salido ya profesionales de distintas universidades, entre privadas y públicas, y han resuelto abrir el año pasado su empresa en China. O sea, estamos hablando de que sí hay capacidad de inversión, porque colocar una empresa en China que sea competitiva, considerando que vas a competir con N cantidad de empresas, pues ya es una inversión grande y necesitas, por un lado, gente capacitada que sepa llevarte esto a cabo. Entonces, yo tengo la seguridad de que todo eso lo tenemos en el país. Lo que no tenemos es cómo competir. No tenemos grandes empresas que puedan venir, y aquí también está esta idea que la está manejando Iván Arias, ¿no? Que sería la creación de zonas económicas especiales para el municipio de La Paz, porque lo que se necesita es inversión, lo que se necesita es que gran parte posiblemente de supernumerarios que están en la función pública vayan a trabajar a otro lado y no crees desempleo, y al mismo tiempo crees oportunidades para los jóvenes profesionales, técnicos, etcétera, 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 etcétera. Entonces, este es un desafío grande que tiene que ver con decisiones de Estado, y que la realidad nos está mostrando una cosa, y lo menciona aquí Maquiavelo sin equivocarse: la realidad patea muy fuerte y hay que trabajar en lo que te menciona la realidad, porque el discurso tarde o temprano se acaba, y si se acaba el discurso es el acabose de un gobierno. Eso ha pasado con Áñez, que terminó bajando su candidatura porque lo hizo muy mal, estuvo rodeada de gente bastante incompetente como Arturo Murillo o Yerko Núñez, y pues bueno, el discurso en algún momento se acaba. Aquí hay algo que debemos tomar en cuenta: ya hay divisiones de facciones dentro del movimiento al socialismo. Eva Copa está yendo al municipio del Alto con la agrupación Jayaya La Paz, y es muy posible, por no decir seguro, de que vaya a ser la próxima alcalde de la ciudad del Alto, ¿no? Entonces, hay que ver más allá y ver qué van a afrontar las próximas gobernaciones y municipios en este tema de la pandemia, porque también les va a tocar su factura que pagar, y aquí, independientemente de que sean del partido de gobierno o no quienes ocupen estos cargos, van a tener que trabajar de manera obligada en coordinación, y ahí no van a poder fallar. Entonces, es ver la realidad desnuda tal como es, ¿no? Vernos en el espejo y decir, ok, tenemos que cambiar, hay que hacer esto, tenemos que hacerlo, no tenemos más, porque papá Estado va a demostrar de que no tiene la capacidad de hacer cosas que posiblemente lo podía hacer hace 3, 4 años, porque no estábamos en una situación tan crítica como la que estamos. Entonces, esto nos va a obligar de alguna forma a que hayan este tipo de cambios. Y yo espero de que esta idea de estas zonas económicas especiales, pues van a traer generación de riqueza, van a traer más capital, y bueno, se va a hacer sustentable de alguna forma la economía en Bolivia. Y no solamente ver el tema fiscal, sino que hay que mostrar de alguna forma al mercado informal de que pueden ganar siendo formales. Y esto es no solamente una campaña de cambiar el régimen impositivo, sino también una campaña comunicacional de mostrar de que realmente se puede ser competitivo, porque al final el problema de BOA es que BOA no es competitivo. O sea, Bolivia es un país bastante chico, no puede competir, por ejemplo, con LATAM,
o con Gol, o con otra empresa grande, con Qatar Airlines, por ejemplo. Es imposible. Simplemente ve lo que puede Hay cubrir. aerolíneas bolivianas que han funcionado y siguen funcionando privadas, Claro, claro, Amazonas. pero Es el tamaño que tiene que tener en su empresa. claro, entonces hay que ver también esa realidad y que ojalá pues el gobierno se dé cuenta de que esta es una oportunidad de cambio bastante interesante y que al final lo que tiene que prever es que ganemos todos, porque siempre hay un punto y en el Príncipe está totalmente explicitado, ¿no? Lo que importa es la realidad y trabajar. Podemos imaginar cómo es una república buena, podemos imaginar cómo es un principado bueno y demás, pero al final la realidad termina golpeando de formas totalmente drásticas y los discursos tarde o temprano se terminan cayendo. Si, un claro ejemplo, ¿no? Es como desde el principio que tomó la vocería el señor Richter, ha ido endureciendo poco a poco su discurso, llamando incluso miserables a cierta parte de la población que estaba cuestionando esto de las vacunas rusas. Entonces, los discursos tienen un límite. Es más, lo dijo al principio el mismo Richter, ¿no? La sociedad aguanta los discursos hasta el momento en que todo se desborda. Y parece que ese desborde por el número de casos de COVID que tenemos es cada vez más grande día a día. Y es más, fue el mismo Richter que dijo que a partir del 10 de enero con los hisopados que se iban a hacer, que llegó de donación, estos números iban a triplicar. Entonces, estamos dentro de una tormenta perfecta que va a necesitar de que cada quien ponga su parte y se hagan las medidas fundamentales y los cambios estructurales que sean razonables al nuevo tiempo que tenemos, ¿no? Porque tenemos que ver temas como educación, tecnología, salud, emprendimiento. No podemos seguir estando relegados del mundo porque creemos que tenemos la capacidad de hacerlo solos, cuando en el mundo y en la globalización no puedes hacer nada solo, ¿no? China es la gran fábrica del mundo, los japoneses siguen sacando sus cositas, los norteamericanos hacen lo suyo, el Reino Unido tiene ahí sus ventajas, Suiza sigue por ahí haciendo lo que sabe hacer y deberíamos aprender del mundo, salvo que queramos convertirnos en una especie de Corea del Norte, donde creo que no es la salida más inteligente. Podríamos aprender un poco más de Corea del Sur. Corea del Sur es una potencia económica y tecnológica a partir de que recupera la democracia en 1992. Podemos ver el caso de Polonia, que cuando deja de ser un país satélite de la Unión Soviética, es un país que incluso con el COVID ha tenido tasas de crecimiento anuales del 5%, y es una de las economías que se está convirtiendo, incluso ya le han puesto el apodo de la nueva economía alemana, donde ya la gente no sale a otros países de Europa, sino que profesionales van para conseguir oportunidades. Entonces, no es que estemos descubriendo algo nuevo. Hay recetas, hay formas de adecuarnos a partir de lo que es nuestra economía y tenemos gente meramente potencial, un sector aymara y quechua que está abierta ampliamente al comercio y que sabe mover grandes capitales, porque el mercado informal trae consigo cosas como el contrabando y mover mercadería en el país que llega desde Arica y que puedas vender a buen precio una lavadora o un refrigerador en Ribera Alta, tiene también su costo y eso es algo que no es fácil, pero que sí lo hacemos. Entonces, capacidad para generar una economía pujante la tenemos. El reto es en convertirla en formal. Es el reto de los políticos. Exactamente. Así es. Dichos bueno, eso es, yo creo. Sí, sí ¿no? Es un buen lugar para concluir. Y bueno, suena bonito, ¿no? Ojalá que esta crisis nos obligue suena cursi, pero reinventarnos, ¿no? Y sin duda, dentro de toda tragedia o crisis o mal momento, hay que buscar las oportunidades. Y bueno, con un nuevo gobierno que ojalá que lo sepa aprovechar de esa forma, ¿no? Así que, caballeros, un gustazo. Gracias, Jorge, nuevamente por estar con nosotros. Si quieres anunciar o comentar por dónde te pueden buscar en Facebook o en Twitter o en
en las redes, el que quiera seguirte, adelante. Bueno, estoy en Facebook con mi nombre completo, Jorge Roberto Márquez Meludia. En Twitter, me voy a fijar la cuenta, porque no me la sé de memoria, pero estoy tuiteando siempre por ahí. @JR Márquez M, me pueden encontrar ahí en Twitter. Y siempre estamos compartiendo noticias, compartiendo columnas de opinión que me las publican diversos medios en el país. Y pues incluso volviendo a algunas cosas hilarantes, ¿no? Noticias que a veces no tienen sentido o que van en contrarruta con la realidad en la que estamos viviendo. Un placer haber compartido una vez más de 1 hora y media de parloteo por acá, y bueno, espero estar pronto por acá y veamos pues qué pasa con la pandemia. Se cuidan mucho en Santa Cruz, por favor. Ojalá cuando termine todo esto y estemos vacunados, no importa de dónde venga la vacuna, estemos comiendo algo por allá, mejor si es pizza, así que Paul, ponte las pilas. Pues un abrazo grande y saludar a toda su audiencia. Un abrazo, Jorge, muchas gracias y estamos en contacto. Pues. Hasta la próxima. Vamos sobre los servicios informales, me parece un tema muy interesante. Bueno, adiós. Hasta la próxima, buen fin de semana a todos. Buen